aquí este conversatorio con el doctor Elarcock, a quien no tenía el gusto de conocer. Así que bueno, nos habías tú mandado las preguntas de antemano, entonces sí tuve la oportunidad de preparar algo. Te avisaba yo al inicio cuando nos conectamos de que va a ser un poco distinto a otras veces. Vamos a ver cómo funciona. Traté de hacerlo un poco como un mapa mental, ¿vale? Espero que ya puedan ver la presentación. Si es así, Patricio. Sí, se ve. Perfecto, vale. La pregunta para que todos la sepan es que, ¿qué es la inmunidad natural? Y si existen diferencias con la inmunidad artificial contra el virus SARS-CoV-2. Ok, vale. Y cuando lo estaba preparando, porque nos dijiste que teníamos 10 minutos, ¿no? Para contestarla, me di cuenta que fue una pregunta muy tramposa, porque son dos en una. Y son dos preguntas muy extensas en realidad, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿de qué forma puedo tratar de abarcarlo? Aclarando que evidentemente no hay forma de ser exhaustiva, ¿no? Con este poquito tiempo. Y lo primero que tenemos que hacer, si queremos responder esa pregunta, es abordar qué es la inmunidad natural. Y pongo natural entre comillas porque es un concepto raro. Yo argumentaría que en realidad hay inmunidad, punto. Que no es necesario que separemos inmunidad natural de vacunal. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, bueno, lo primero es preguntarnos qué es, ¿no? Y asociado a qué es, quiero aclarar ahorita algunas concepciones erróneas, ¿no? Algunas cosas que pueden llegar a ser tristemente marcadas en los medios, dichas hasta el cansancio, y que pueden dejar una idea bastante equivocada de lo que realmente es. Para empezar, inmunidad no es lo mismo que respuesta inmune. Eso es bien importante que quede claro. Son dos cosas absolutamente relacionadas, pero no es un sinónimo inmunidad que respuesta inmune. Por otro lado, otro concepto equivocado es pensar que inmunidad es igual a anticuerpos. Eso es otro concepto equivocado. Y el cuarto, que necesito que todos tengamos presente a lo largo de estos minutos que trataré de responder la pregunta, es que se cree que entre más tienes respuestas inmunes, mejor estás. Y eso también es una concepción errónea. Entonces, vámonos con qué es el sistema inmune. Y el sistema inmune, o más bien qué es la inmunidad, viene del latín immunitas, que era un concepto que se utilizaba para los políticos de ese tiempo en Roma, donde la palabra denotaba que no podía hacérseles nada a ellos, aunque ellos hubieran hecho algo equivocado, es decir, contaban con inmunidad. Después se incorporó ese término para comprender este fenómeno fisiológico, que en realidad a lo que se refiere es a la protección que tenemos contra el daño causado por algo ajeno, le hace virus, bacterias, hongos, protistas, lo que ustedes quieran, algo que nos está haciendo daño a nivel del organismo, pero también puede ser contra cosas propias, por ejemplo, en un caso de cáncer que no esté asociado con un virus. Es decir, hay un daño propio, se cambian algunos de mis componentes y entonces la inmunidad también puede ser en contra de ese daño. ¿Ok? Entonces eso sería como la definición. Ahora, si nos vamos a cómo es que ocurre, es ahí donde llegamos a esto famoso que les dije en esa concepción errónea de que inmunidad no es idéntico a respuesta inmune. La inmunidad se da porque tenemos una serie de respuestas inmunes. Su base es reconocer lo que soy de lo que no soy. Esa es su base. Si un organismo no es capaz a nivel celular, a nivel molecular, de identificar lo que es de lo que no es, no va a ser capaz de ejercer una respuesta inmune que le confiera inmunidad. Y las respuestas inmunes se dan por una serie de moléculas y una serie de células que están interactuando para que nosotros podamos resistir, que casi toda la inmunología se centra, sobre todo la inmunología clínica, en eso de resistir. Es un concepto muy bélico, pero también puede ser tolerar. Y la inmunología moderna, no la clínica como tal, pero la inmunología moderna ha empezado a entender la importancia de tolerar. Es un concepto bien distinto. Pero entonces, moléculas y células actuando en conjunto, una vez que identifican que algo está ahí que no tendría que estarlo, para poder resistir o tolerarlo, y que es regulado de forma muy estricta, tremendamente estricta. No es un botón de lo enciendo y ya está. Va a estar regulado por el sistema nervioso, por el sistema endocrino, todo, incluso a nivel de nuestra percepción de horas de luz. A ese nivel llega. ¿Por qué? Porque lo que busca es ser óptima y no máxima. Y esto lo relaciono con lo que les dije arriba de la concepción errónea de que en estos últimos 2 años parece que nos quieren hacer creer que entre más es mejor, y no es así. La idea es que sea óptima, no máxima. ¿Por qué? Por un lado,
porque es muy costoso implementarla. Y ahí les pongo del 1 al 5, que son referencias que hace un rato compartí con Patricio y también lo presenté, lo mandamos en nuestro Telegram, en la Akasha Comunidad, para que tuvieran acceso a esas referencias. Esos son los números, ¿no? Del 1 al 5 son las referencias que nos explican justo eso, el costo. ¿A qué va esto del costo? Activar el sistema inmune cuesta, y no me refiero a dinero, evidentemente. Cuesta en términos de la energía que estoy utilizando y los nutrientes que estoy utilizando para poder generar esas respuestas, que al fin y al cabo se basan en proliferación celular y en generación de proteínas. Eso es costoso. ¿Qué tanto? Pues imagínense, solo 1 grado centígrado de una elevación de la temperatura me puede dar de un 15 a un 20% de elevación en mi tasa metabólica basal. Es decir, cuánta energía estoy gastando sin hacer nada. Eso es un gasto muy alto. Entonces, se busca que sea óptima, no máxima, desde el punto de vista de costo. Por otro lado, se busca que sea óptima y no máxima para evitar problemas causados por mis propias respuestas. Al final, esas células, esas moléculas pueden ser brutales, pueden realmente causar daño a tejidos. Así que se trata de limitar ese daño. Y por último, porque si yo me excedo y estoy constantemente implementando la misma respuesta, puedo llegar a un proceso de agotamiento inmune de linfocitos. Un proceso que en inglés se conoce como lymphocyte exhaustion, agotamiento inmune. O un proceso que se conoce también como anergia, que es cuando ya no soy capaz de responder. Ya soy tolerante a eso que estoy viendo, pero me está haciendo daño eso que estoy, bueno, lo que ya estoy viendo y estoy ignorando, ¿no? Entonces, por eso es que se busca que sea óptima y no máxima. Ok, vamos ahora con esto de la inmunidad vacunal. ¿Qué tan diferente es? ¿No? Y que les decía, yo creo que es equivocado que estemos tratando de diferenciar ahí. Inmunidad, ya dije que es la protección contra el daño. Más bien, en lugar de referirnos a inmunidad natural e inmunidad vacunal, tendríamos que decir es inmunidad que se genera a través de una infección y la inmunidad que se genera a través de una vacuna. Eso sería, a mi juicio, lo correcto. Entonces, voy aquí a parar un segundo y recordarles que la inmunidad en los metasuarios, es decir, en los animales, comienza hace 800 a 600 millones de años cuando aparecen los metasuarios. ¿Okay? Desde el animal más basal ya contamos con muchos de los distintos efectores de las respuestas que contamos ahorita nosotros los humanos. ¿Okay? Desde la parte innata. Todas las respuestas innatas, muchas de ellas ya estaban presentes hace 800 millones de años. Sigue avanzando el tiempo y hace 450 a 400 millones de años aparecen los vertebrados con mandíbula inferior. Y se dan unos procesos increíbles ahí que les permiten, a través de procesos genéticos, procesos que incluso tienen que ver con un virus, se da el que puedan tener respuestas adaptativas que los otros animales no tienen. Entonces, las vacunas generan inmunidad cuando funcionan porque tenemos nosotros inmunidad que se basa no solo en lo innato, sino en lo adaptativo. ¿Qué características tiene lo adaptativo? Es muy específica y genera memoria. Sin eso, las vacunas no funcionarían. Entonces, ese punto espero que haya quedado claro. Y de ahí me voy hacia la parte de cuál es la diferencia en términos de la inmunidad que se genera con las vacunas y la inmunidad natural. Y para eso necesitamos forzosamente pensar en qué es lo que pasa cuando nosotros nos infectamos de SARS-CoV-2. ¿Okay? Entonces ahí les pongo una imagen que ahorita vamos a ver en grande con el número 7 de referencia, es la referencia 7 donde saqué esta imagen. Entonces, bueno, cuando nosotros nos enfrentamos al virus SARS-CoV-2, acabamos de toparnos con él, porque alguien, no sé, tosió, que estaba infectado y nos llegó ese virus, o a través de la ruta fecal oral, que también puede ser, no importa, nos topamos con él, ¿de acuerdo? Hay barreras, va a haber barreras que tienen efectores físicos y químicos que bloquean. Si esas son efectivas, y muchas veces son efectivas, porque recordemos que los virus no tienen poderes de locomoción, puede ser bloqueado muy efectivamente. Ahí no voy a empezar mis respuestas inmunes en contra. Fue como un bloqueo mecánico. Muchas veces ocurre y esa persona no tiene una inmunidad en contra de ese virus, simplemente lo detuvo. Si esas barreras no son efectivas, entonces van a entrar en cuestión de horas los efectores innatos. ¿Y cuáles son esos? Los efectores que están asociados con el reconocimiento de patrones grandes, generales del virus. Puede ser la envoltura, por ejemplo. Podría ser el ARN de doble cadena en algunos virus. Son patrones moleculares asociados a eso.
Y se da una cadena de eventos en horas, como digo, rápidamente, que van a activar a macrófagos, a células dendríticas y a otras células que son geniales, que se conocen como células asesinas naturales. Y en muchas personas, esas respuestas innatas son suficientes para detener la infección. Esas personas no van a generar necesariamente una inmunidad de memoria. Pueden hacerlo o no. Pero la gran mayoría de la gente, después de ese proceso, que es de horas, algunos días, se da la activación de las respuestas adaptativas. No es una cosa de acá para acá innato, de acá para acá adaptativo, porque hay toda una comunicación entre células. Muchas de las células del sistema inmune innato se comunican con las células del sistema inmune adaptativo. Y a lo que se llega con esto en particular es a la activación de linfocitos B y de linfocitos T. Los linfocitos B son los que generan los anticuerpos. Los linfocitos T tienen una acción directa contra las células infectadas, las destruyen. Esta nos protege por meses y genera memoria que nos dura años. Para algunos virus esa memoria es de toda la vida, como sarampión. Piensen ustedes, si les dio sarampión o los vacunaron contra sarampión en su infancia, ustedes no los han tenido que volver a vacunar contra esto. Nos da una memoria de por vida por muchos motivos. No todos los virus generan, después de la activación de las respuestas inmunes adaptativas, una memoria de años, pero muchos sí. Y entonces, generamos anticuerpos y generamos linfocitos T citotóxicos contra muchísimas proteínas. Y de hecho, contra muchas distintas partes de las proteínas. Estas proteínas son Spike, que todos nosotros hemos escuchado hasta el cansancio en estos años, pero también la nucleocápside, la proteína de matriz, la proteína de envoltura, que estas son proteínas estructurales del virus. Y como les digo, no solo es a la proteína, es a pedacitos de la proteína. Entonces tenemos más de 1000 potenciales sitios de péptidos, pequeñitas proteínas, que nuestro sistema inmune ve después de que le informa el innato y genera estas respuestas de anticuerpos y de linfocitos T citotóxicos en contra. También contra la enzima que le permite copiar su genoma y contra otras regiones que se van a producir a través de procesos genéticos de proteínas de este virus. Ahí tienen las referencias de la 8 a la 10, donde pueden leer al respecto. Generamos de manera natural, después de una infección, respuestas que nos duran de protección meses y de memoria años. Y cuando digo memoria, quiere decir que muy rápidamente la puedo volver a activar y me va a dar protección después. Ahora, arriba pueden ver una gráfica y lo que está intentando mostrar es lo que ocurre normalmente en esto que les digo que es óptimo y no máximo, ¿de acuerdo? Entonces, la línea verde muestra lo que sería, de manera muy burda, más y más y más y más respuesta inmune genérica, ¿ok? Y en rojo se ve esta curva, donde lo ideal es el punto medio. No es el no tener y no es tener demasiado. Si yo no tengo la posibilidad de tener una respuesta innata y adaptativa contra el virus, va a proliferar el virus. Ahí lo identifico como con esas manchitas que serán virus que están felices proliferando. Si tengo demasiada respuesta, tampoco es bueno para mí. Por lo que les dije, sobre todo puede haber inmunopatología y puedo también caer en alergia, ¿de acuerdo? Un óptimo es el que queremos y eso es lo que suele ocurrir con la mayor parte de la gente que se infecta. Ahora, ¿qué pasa de manera natural? Esto que les pongo es la publicación número 11, la referencia 11, que es de PAN y colaboradores, que yo sé que lo ven un poco borroso, pero eso no es lo que me interesa. Esta imagen muestra cómo en personas infectadas, allí no había todavía vacuna, no estaban probando con vacuna, vieron en 171 pacientes y su edad era de 23 a 83 años. En azul oscuro, vemos los controles. Esos no deberían de tener, no se enfrentaron al virus, no deberían de tener estas respuestas inmunes en contra del virus. Y en morado, verde y rojo estamos viendo en distintos meses después de que se infectaron la cantidad de anticuerpos. Aquí arriba está contra la nucleoproteína, la nucleocápside. IgG son los anticuerpos más comunes, más abundantes en sangre. IgM los primeros en producirse. Importante, IgA. Generamos también anticuerpos secretores que se van también a mucosas y se producen también en mucosas. Y eso es importantísimo, porque si generamos anticuerpos de mucosas, entonces sí que estamos muy protegidos contra ese virus que tenga las mismas características, en este caso la nucleocápside, la nucleoproteína, si nos volvemos a enfrentar a través de las mucosas, que es como este virus entra en nosotros a través de mucosas. No solo es nucleoproteína lo que generan anticuerpos, también la región S1 de Spike, la región que se pega al receptor de Spike, estas dos
hileras son de spike, y también generamos anticuerpos naturales, que estos, con el paso del tiempo, que es lo que muestran las imágenes de abajo, van madurando. Eso es lo fascinante de los anticuerpos naturales. Van madurando para ser muy afines. ¿Ok? Entonces, la importancia de estos anticuerpos en mucosas la pueden ver a detalle en las referencias 12 y 13 que les compartí. Ahora, las vacunas, casi sin excepción, se enfocaron solo en spike. Entonces, tenemos las vacunas basadas en ARN mensajero, las vacunas basadas en vectores adenovirales, las vacunas que producen únicamente se basan en proteínas recombinantes, y en azul pongo los casos de vacunas inactivadas, que esos son más como lo que estábamos acostumbrados a tener anteriormente, que es el virión como tal, SARS-CoV-2, que lo inactivaron, ya no puede replicar. El azul, en este caso, tiene todas las proteínas, pero no es muy eficiente la vacunación, la efectividad de las vacunas inactivadas, porque necesitamos constantemente estar poniendo más y más refuerzos, porque este virus, al no replicar, no va a interactuar de la misma forma como hubiera interactuado un virus, ¿okay? Normalmente. Ahora, en el caso de las que se basan en spike, ahí probablemente ya se dieron cuenta de una limitación. Solo se basan en spike, ¿ok? Eso implica que personas que no tuvieron exposición al virus de manera natural, una infección natural, y que reciben la vacuna solamente tienen protección contra spike y sobre todo contra el primer y segundo spike que estaban circulando en el mundo entre finales del 2019 e inicios del 2020. Todas las otras variantes que salieron después no fue desarrollado para eso. Entonces nosotros podemos ver esta imagen como la publicación 14 que dice qué es lo que pasa cuando yo recibo una vacuna, por ejemplo de ARN mensajero, dice me ponen la vacuna aquí en el deltoides, mis células dendríticas se dan cuenta que ahí hay algo que no soy yo, lo incorporan, hacen el primado, educan a los linfocitos y yo empiezo a tener toda esta serie de eventos que aquí están identificadas, ¿no? Representadas como lo que me va a llevar a la larga a una producción de anticuerpos, porque están muy asociadas con esas respuestas que se conocen como de TH1 o de TH2, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema con eso? Que es muchísimo más complicado que esa gráfica. Para empezar, sabemos que la presencia de ese ARN mensajero y el spike que están produciendo nuestras células en respuesta a haber incorporado el ARN mensajero de la vacuna dura mucho más de lo que se pensaba. El ARN mensajero se encuentra dentro de los centros germinales de los nódulos linfáticos por más de 2 meses. Eso es muchísimo más de lo que se había pensado. En una infección natural no tenemos la infección del virus durante 2 meses generando spike. Por otro lado, el ARN mensajero se biodistribuye por todos lados, incluyendo cerebro, ovarios, testículos, corazón, mientras que el virus en una infección natural no hace esto. Producimos más spike que en una infección natural y llega a otras células. Pueden ver en la publicación 15 esto que menciona acerca de la duración mayor y la producción de spike. Entonces, les pongo aquí una imagen de una página de la publicación número 7 y marco en amarillo algo muy importante. Pueden ver esto. Dice, la evidencia reciente sugiere que los anticuerpos inducidos por la vacuna empiezan a declinar 6 meses después de la segunda dosis. Ok, ¿por qué? Porque las células que se inducen por esta vacuna viven muy poco tiempo y no se desarrollan, puede que no se desarrollen, hacia las células de memoria y hacia las células plasmáticas que son las que están genere y genere y genere esas proteínas. Eso es importante. Es distinto que en una infección natural. Entonces, la inmunidad que se genera por una infección natural no es solamente mucho más amplia en términos de lo que nuestro sistema inmune ve, sino que los mecanismos que inducen las respuestas inmunes después de la vacunación genera incluso células que viven menos tiempo que con la vacuna. Luego, lo que dicen aquí es que los individuos que tuvieron una infección de SARS-CoV-2 en el pasado, independientemente que haya sido muy intensa o no esa infección, tuvieron 10 a 45 veces más anticuerpos neutralizantes que las personas vacunadas que no habían sido infectadas en el pasado. Eso es importante. Y el tercer punto, las personas con inmunidad por infección, nada más por infección, tienen 13 veces menos riesgo de tener infecciones reincidentes comparado con aquellos que tuvieron la vacuna de Pfizer de ARN mensajero. Eso es importante y es una publicación reciente. Entonces, aquí voy a parar y esto lo voy a retomar con la siguiente pregunta cuando ya me toque, Patricio. Espero no haberme pasado demasiado.